No tengo un hogar. Bueno, lo tuve alguna vez, pero ya no. Mis hijos lo vendieron, y no los culpo. Yo debería haber estado ahí para ellos, sobre todo en un momento así, pero ellos solo perdieron a una madre. Yo perdí una parte de mí mismo. Estuvimos juntos 40 años. Ella fue mi primer beso cuando apenas teníamos 9 años. De puntitas, bajo el muérdago. Con los años construimos algo juntos, algo hermoso, complejo, solo nuestro. Y de pronto murió, y me quedé atrás. Después de eso me sentí completamente solo. La compañía de los demás, incluso la de mis propios hijos, se sentía rara. Vacía. Como de cartón. Ningún consuelo. Había perdido la mitad de mí, y dolía como el infierno. En el funeral tuve que sentarme ahí, comiendo sándwiches improvisados que mi hija había puesto en una charola, escuchando palabras tristes de gente que sabía del agujero en mi pecho, pero que no podía hacer nada al respecto. Y como una nube negra, el pensamiento de mi casa vacía se me vino encima. ¿Qué iba a hacer cuando todos volvieran a sus familias? ¿Cuándo mis hijos regresaran a sus vidas? Fue hasta la primera noche en el Hotel Dunraven que entendí la gravedad de mi decisión. No iba a volver. No iba a fingir que la vida todavía tenía sentido. Me senté en mi cuarto, pedí un trago, y esperé. Y 15 años después, sigo esperando. Incluso cuando cerraron el hotel, cuando el edificio empezó a venirse abajo, el papel tapiz a caerse, los extraños a saquearlo y la madera a podrirse, yo me quedé. Envejeciendo, pero vivo. Este lugar me volvió otro hombre. Me tuve que adaptar. Me volví un carroñero, un parásito. Desesperado, con frío y con hambre, pero lo que más siento sigue siendo su ausencia, un dolor constante en el pecho. Incluso después de todo este tiempo. Tal vez me estoy castigando, no lo sé. Creo que solo quería ser alguien distinto, y este lugar lo hizo posible. Parece de otra vida cuando estaba en mi jardín, cocinando hamburguesas en la parrilla, escuchando a mi futuro yerno hablar de fútbol mientras mi esposa y mis hijas reían a lo lejos. Estoy tan lejos de ese hombre que ni siquiera estoy seguro de que fuéramos la misma persona. Ahora solo existe este hotel. Dunraven. Qué lugar tan especial. Manijas de latón gastadas en cada puerta. Alfombras rojas con patrones a lo largo de los pasillos. Barato, pero con un aire elegante. Más grande por dentro de lo que cualquiera imaginaría. No sé cómo lo encontré, pero lo hice, y ahora soy su único cuidador. De vez en cuando llegan cazadores de fantasmas al Dunraven, convencidos de que está embrujado. La mayoría de las historias giran alrededor de las víctimas del asesino más famoso del hotel, un administrador que envenenó a cientos de huéspedes y cuyos actos obligaron a cerrar el edificio definitivamente. Nadie entendió jamás qué usaba ni cómo lo hacía. Se hablaba de moho negro, de algún químico desconocido, incluso de un alucinógeno ilegal. Su testimonio no fue más que un delirio histérico y terminó sus días en un manicomio. Nadie pudo decir qué pasó en realidad, pero el daño fue brutal. Durante 18 años murieron decenas de personas, y no fue por una simple enfermedad. Implosionaban en una locura brillante, pudriéndose en rincones oscuros mientras sus mentes se llenaban de agujeros. Pasaron meses antes de que la magnitud de la demencia se hiciera evidente. Un huésped se lanzó de cabeza desde el techo, como un clavadista olímpico, usando una cuerda para colgarse. Otro, un médico, murió intentando sacarse el apéndice en el comedor mientras los demás seguían comiendo. Y un grupo de niños de 11 años, de excursión, se reunió una mañana en el vestíbulo y mató a golpes al más pequeño de su grupo, mientras su maestra los observaba, calificando a cada uno según su desempeño. Los huéspedes que se quedaban en esa época soñaban con alquitrán hirviendo y océanos rojos como la sangre hasta donde alcanzaba la vista. Se regodeaban en su propia destrucción, con la mente derritiéndose en los bordes mientras la moralidad se les escurría como cera caliente. Y eso era apenas la punta del iceberg. Incluso cuando estaba abierto, el personal, siempre adolescentes de la ciudad, lo odiaban y lo temían por igual. La mitad de las habitaciones estaban prohibidas tanto para empleados como para huéspedes. A veces, algún novato rompía las reglas, pero solo una vez. Los que servían comida a la mujer de la habitación 312 contaban que ella les susurraba cosas extrañas desde detrás de la puerta cerrada. Al principio parecía inofensiva, pero no después de que volvían a casa y veían sus manos pálidas bajo la cama, o la encontraban doblada dentro del refrigerador, murmurando versiones oscuras de sus pensamientos más privados. Si pones atención al visitar el Dunraven,
verás que en cada piso y en cada sala de empleados hay una lista de cuartos prohibidos pegada en la pared. Los más atentos notaban que el 312 estaba en esa lista, con la instrucción de ignorar cualquier pedido de comida. Desde que el hotel quedó en ruinas, yo llevo siempre una copia de esa lista conmigo, con algunos añadidos propios. Algunas habitaciones son relativamente seguras, como la 804, donde puedes entrar siempre y cuando no te sientes en la silla de cuero rojo que ha disuelto a más de un anciano que buscaba dormir sentado. Pero otras habitaciones son una sentencia de muerte. En la 614 vive algo extraño debajo de la cama. Tiene un alcance antinaturalmente largo. Sus miembros retorcidos pueden extenderse por los pasillos, doblar esquinas y moverse por los ductos de ventilación para atrapar a cualquiera que haya dejado su olor en esa habitación. En varios pisos notarás rejillas con cubiertas dañadas y, pese a los esfuerzos del administrador, casi siempre se puede ver un residuo marrón en rincones imposibles, como en la rosca de un tornillo o en la costura de una soldadura. Ahí es donde el habitante del 614 alcanzó a su víctima con consecuencias violentas. Según las notas de la administradora de aquel entonces, podía esperar horas antes de atacar. Dios. El Dunraven es algo especial. Un pararrayos. Una bombilla de vidrio a medio estallar. 1000 historias forman un pasado tan raro que hacen cuestionarse cómo demonios la gente pudo ignorar este lugar. ¿Cómo lo mantuvieron en secreto? No encontrarás referencias en internet y sospecho que hay algo más, quizá un expediente escondido en los archivos de Westminster. Si existe, solo daría una fracción del entendimiento que yo he ganado viviendo aquí. Todo lo que necesito está en este hotel. 9 pisos, 600 habitaciones. Muy cerca, una costa galesa en ruinas y un mar gris donde cosas viejas salen a la orilla. Basta tocar la tierra o la arena entre el hotel y el agua para entender que quedarte aquí es ponerte en el camino de una historia tan antigua que amenaza con aplastarte bajo su paso. No me sorprende que el Dunraven siga en pie tantos años después de su cierre. Afuera, junto a la reja principal, hay 3 excavadoras oxidadas. Vinieron a tirarlo todo abajo, pero eso fue hace 12 años. ¿Dónde están los hombres? Chalecos amarillos y cascos tirados en el suelo, arrojados en pánico. Sea lo que fuera que planeaban para demolerlo, dudo que siga en marcha. Y mejor así. ¿Qué iban a hacer con la escalera? Estaba tapiada cuando llegué, pero logré abrirla, aunque me tomó semanas enteras a mazazos. En su momento, el personal se quejaba sin parar de que el dueño la mantuviera cerrada. No entendían por qué tenían que subir y bajar todo por la escalera principal, donde los huéspedes siempre les reclamaban por estorbar. Una sola mirada al hueco prohibido me bastó para entender por qué estaba sellado. Era gigantesco, demasiado para un edificio de este tamaño. Lancé un ladrillo y nunca escuché que tocara fondo. Alumbré con una linterna y conté más de 9 pisos. Muchos más. Dolía mirar hacia ese punto de fuga. De pronto el suelo bajo mis pies se sintió frágil, como si estuviera parado sobre algo endeble que daba a un abismo más profundo que cualquiera que hubiera visto en mi vida. He bajado esas escaleras durante más de un día entero sin encontrar el fondo, pero sí encontré viejas expediciones. Esqueletos que se apretaban el cuello con las manos, tapándose la boca, con las caras congeladas en muecas de terror. La mayoría parecían adolescentes perdidos, vestidos con jeans y sudaderas. En pisos más bajos hallé algunos que parecían oficiales militares de la Gran Guerra. Más abajo aún, hasta vi esqueletos con antiguas armaduras de cadenas. ¿Cómo diablos se derrumba algo así? Si metes una de esas máquinas amarillas enormes por ese hueco, lo único que vas a conseguir es perder tu máquina amarilla enorme. Yo evito ese lugar como si fuera radiactivo. ¿Quién sabe que pueda estar viviendo ahí abajo, alimentándose de cosas invisibles? En vez de eso paso mis días yendo de cuarto en cuarto, hurgando entre lo que la gente dejó atrás. Escuchando lo que las paredes tienen que decir. La historia de este lugar es como un eco de tantas vidas olvidadas. Se siente como una punzada de empatía en el corazón. Hay un cuarto cargado con un olor pesado a sexo. Los postes de la cama han desgastado la alfombra y abierto surcos en las tablas de madera de abajo. Todavía rechinan con un ritmo familiar, pero desagradable de escuchar. Como una rata frenética arañando su camino en un pasadizo estrecho. Es peligroso quedarse demasiado tiempo en la entrada, incluso tocar la puerta. Puedes perder días atrapado en su efecto. Una mezcla embriagante de pensamientos y emociones confusas, como estar poseído por sueños revueltos de otra persona. Las pocas veces que tuve la mala suerte de caer bajo su influencia,
Desperté días después adolorido y agotado, como si no hubiera dormido nada. Cerraron ese cuarto en los años 30, después de la quinta tanda de muertes, y con lo que sé ahora, me sorprende que haya tomado tanto tiempo. Las víctimas morían de deshidratación, úlceras por presión, infecciones horribles y septicemia provocada por prácticas antihigiénicas. Una vez, el personal derribó la puerta y no encontró a los huéspedes, solo ropa empapada y orina servida en copas de vino. Lo que haya pasado ahí dentro no lo sé ni quiero saberlo. Como todas las habitaciones prohibidas, esa también tiene un montaplatos, un elevador mecánico antiguo que baja hasta las mismas profundidades que la escalera. Sospecho que las fuerzas que operan en ese abismo se filtran hacia arriba a través del hueco y contaminan el hotel. Puede que incluso sea el origen de todas las rarezas. No encontré ningún registro de que esos montaplatos fueran instalados o usados para lo que deberían. Revisé y el de mi cuarto, en teoría, tendría que bajar directo a la barra de la planta baja, atravesando taburetes y el mostrador. Pero el recorrido que hace parece esquivar el espacio normal. Ese montaplatos me manda regalos. O algo lo hace. Desde allá abajo, en la oscuridad. Todo el tiempo que llevo en el Dunraven he escuchado algo moverse ahí abajo. Nunca tan fuerte como pasos, pero tampoco en silencio. Podría haber sido una rejilla abriéndose en otro cuarto con acceso al mismo hueco, o quizá algo que se desprendía y caía. Pero desde que el hotel quedó abandonado, los ruidos se hicieron más fuertes. Golpes, choques metálicos, retumbos sordos y hasta gruñidos. No podría asegurarlo. A veces me despertaban, pero me quedaba ahí, medio dormido, apenas consciente de lo que había sonado, hasta volver a quedarme dormido. Durante meses no les di importancia, hasta que una noche desperté igual, confundido y agotado, pero había algo distinto. Sentí miedo instintivo. Quieto, escaneé la habitación iluminada apenas por la luz de la luna, y noté que la rejilla del montaplatos estaba abierta. Hacía frío, y en mi sueño había jalado las cobijas hasta la barbilla, pero la ventana estaba cerrada. Entonces entendí que la corriente venía de ese hueco antiguo. Temblando, me tapé hasta la cara. Y fue ahí cuando escuché el sonido. Un chirrido metálico horrible. Agudo y al mismo tiempo ensordecedor. Algún mecanismo antiguo que se forzaba a funcionar otra vez en las entrañas del edificio. Pasó rápido, y me quedé pensando qué podría ser. Pero antes de reunir el valor para levantarme y cerrar la rejilla, el sonido se repitió. Para entonces ya estaba completamente despierto. Procesé rápido que lo que fuera, estaba muy abajo. Eso me dio algo de alivio, pero solo un poco, porque el sonido volvió. Y luego otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que con un horror creciente entendí que alguien estaba operando el montaplatos, tirando de la cadena con ambas manos, jalón tras jalón, haciendo vibrar el mecanismo oxidado y sacudiendo el polvo de siglos. Una y otra vez, sin descanso, hasta que pronto ya no hubo pausas entre los tirones, y ahí, congelado en mi propia cama, muerto de frío y de miedo, ya no pude negar lo que mis oídos me gritaban. El montaplatos se estaba acercando a mi piso. Por alguna razón, mi cerebro eligió ese momento para recordarme a todos los niños que habían desaparecido en el Dunraven con los años. Padres que bajaban al bar a tomar un par de tragos y regresaban después a su cuarto para encontrar solo las sábanas revueltas y pequeños signos de una lucha desesperada. Me los imaginé, como yo en ese momento, acostados en la cama, escuchando el mecanismo acercarse con ese chillido metálico. Incapaces de sacudirse la idea de que algo se había metido en ese espacio cerrado y venía trepando hacia ellos. ¿Se tapaban la cara con las cobijas para no verlo? ¿Se escondían debajo de la cama? Se quedaban quietos, sin respirar, mientras el chirrido se detenía y se escuchaba el silencio roto por músculos inhumanos saliendo de esa caja metálica. Se imaginaban que, si no se movían, esa cosa tal vez pasaría de largo para tragarse a otro niño. ¿Y funcionaba alguna vez? Para entonces, mis nervios ya me habían vencido por completo. No podía moverme. Solo mirar, hasta que al fin el elevador apareció ante mis ojos, una caja negra como el vacío. En esos segundos encontré la eternidad, cada instante alargándose más allá de lo que la mente humana puede soportar. Miré dentro del hueco oscuro hasta que, finalmente, algo me devolvió la mirada. Un par de ojos amarillos. Y una mano de 3 dedos que se extendió para sujetar la compuerta abierta. Por un momento el mundo se sintió irreal, como si todo girara, pero yo no podía romper la tensión. Solo podía quedarme ahí, temblando, preguntándome si mi corazón iba a rendirse y estallar en el pecho.
No sé cuánto duró realmente, pero al final ese brazo cerró la rejilla y el sonido del metal torturado volvió a sonar. Lentamente, el mecanismo se elevó y desapareció de mi vista. Cuando salió el sol, envalentonado por la luz del día, corrí a asegurarme de que la maldita rejilla estuviera bien cerrada, de que no hubiera nada esperando apenas fuera de mi vista. Por un instante pensé que quizá todo había sido un sueño, pero las marcas frescas de garras en el interior del hueco me dijeron lo contrario. Decidí cambiarme de cuarto. Pero eso no lo detuvo. Si elegía una habitación sin montaplatos, en menos de una semana aparecía otro en la pared. Sin importar cuántas veces me mudara, lo único que lograba era multiplicar esos malditos huecos por todo el hotel. No había forma de evitar a esa cosa. La mayoría de las veces pasaba de largo, rechinando al arrastrarse desde el sótano hasta sabe Dios dónde. Pero algunas noches la rejilla se abría y esos ojos amarillos me miraban desde las sombras. Nunca salió, nunca convirtió mis peores pesadillas en realidad, pero yo no podía evitar ese pánico paralizante que me inyectaba con solo mirarme. He estado en riesgo en el Dunraven antes, pero siempre por meterme donde no debía, en alguna de las habitaciones prohibidas. Esta fue la primera y única vez en que algo dentro del hotel pareció darse cuenta de mí. Y lo peor, que me siguiera. Y lo hizo. No importaba a qué cuarto me mudara, tarde o temprano aparecía un montaplatos nuevo, y después, esa cosa. No todas las noches, a veces tan solo una vez al mes. Pero dime, ¿cuántas veces necesitas pasar por eso para que te marque para siempre? Cada vez me costaba más dormir. Y sin embargo, increíblemente, las cosas se pusieron aún más raras. Aproximadamente un año después de que empezó todo, desperté y encontré el montaplatos ya detenido en mi piso. La luz del amanecer lo iluminaba y pude ver de inmediato que no había ninguna criatura de ojos amarillos esperando. Pero eso no significaba que estuviera vacío. Sobre la plataforma, cuidadosamente colocado en el centro, había un reloj de bolsillo destartalado, con una tapa de latón desgastada. Cubierto de mugre y suciedad, pero aún así transmitía la impresión de que alguna vez había sido valioso para alguien. Lo limpié un poco y descubrí una inscripción en el interior. Era mi nombre de pila. Nunca había visto ese reloj en mi vida, así que lo tomé como una coincidencia. Después de eso empezaron a llegar más regalos. Una colección extraña de recuerdos sentimentales de vaya a saber quién. Un álbum con fotos de un joven en la RAF. Un testimonio de misión en África del mismo hombre, por el nombre común. Nada de eso tenía sentido para mí. A veces eran cosas prácticas, un gorro de lana en invierno, o un buen par de botas justo cuando las mías se deshicieron. Pasaron años hasta que me di cuenta de una relación extraña. Si dejaba el regalo más reciente en algún lugar visible de mi habitación, al alcance de la vista del montaplatos, las visitas nocturnas cesaban. Así encontré el único obsequio que realmente quería, dormir en paz. Fue por esa época que empecé a notar que algunas de mis cosas desaparecían. Al inicio eran objetos sin importancia, tan poco frecuentes que apenas valía la pena preocuparme, sobre todo después de tantas noches en vela mirando esos ojos por horas. Pero la que más me dolió fue una caja de lata con las últimas cartas que me mandó mi hija. Nunca las había leído, nuestra relación se había amargado después de que me fui y sabía a dónde iban las cosas. Aún así, me gustaba tenerlas, saber que existían. Fuera de eso, los robos eran menores y pronto cesaron. Pero los regalos siguen llegando, una o dos veces por semana, incluso ahora. De algún modo, eso solo profundiza mi conexión con este lugar. No sé por qué, pero de todos los entes extraños del Dunraven, ese es el que más temo. Es la forma en que me mira. No sé cómo describirlo. Solo he visto su rostro una vez. Una pesadilla viva que todavía me persigue. Todo empezó con 3 estudiantes de cine que me encontré vagando por el vestíbulo, maravillados con la hermosa destrucción. Los escuché reír, bromeando con la idea de volver al Dunraven para grabar una película de terror completa, sus carcajadas infantiles rebotando por los pasillos. El ruido se detuvo en cuanto notaron mi presencia. Dudaron un momento cuando me escurrí por una de las puertas medio bloqueadas para buscarlos, y entonces quedamos cara a cara. 2 de ellos, jóvenes, me miraron con desconfianza. Uno apretó el puño, el otro aferró la cámara como si pensara usarla de arma. Pero la muchacha, apenas después de un instante, me sonrió, extendió la mano para saludar y dijo: «Hola». Se parecía un poco a mis hijas. Con eso basta para explicar lo que pasó, supongo. Hablamos. A diferencia de otros, cuando me pidieron entrevistarme, acepté.
Y lo extraño fue que todo iba bien, al menos hasta cierto punto. Supongo que les interesará la historia de la administradora, les dije mientras les llevaba unas tazas de té. Pensaban que no los veía inspeccionar las tazas, pero sí lo noté. Creo que se sorprendieron al verlas limpias, aunque aprendí a no tomar esas cosas como ofensa. En realidad, respondió la joven, que se llamaba Rachel, nos interesa una sola habitación. Es parte de un proyecto que hacemos sobre historia familiar. El hermano de mi abuelo desapareció aquí cuando era joven. Era una familia un poco conservadora, rió, así que mi mamá no sabía los detalles. Básicamente nadie hablaba del tema. Pero Craig. Uno de los hombres saludó con la mano. Él investigó y encontró el nombre de mi tío en unos archivos policiales digitalizados. Resulta que desapareció mientras se hospedaba aquí. ¿No es increíble? Después empezamos a leer toda la historia del lugar y pensamos que sería un gran proyecto. Así que, bueno, aquí estamos. Una historia común, respondí. ¿No sabrás en qué cuarto se hospedaba? 614, dijo ella con una sonrisa. Ese será el enfoque de nuestro proyecto. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Todo lo que había leído sobre lo que habitaba en el 614 decía que era un asesino implacable, que no había rincón del hotel donde estuvieras a salvo. Recordé las notas de la administradora sobre una joven camarera que fue arrastrada por la plomería del 9º piso. Su mano temblaba mientras describía el rostro de la chica, el sonido de sus huesos quebrándose, el momento en que su boca escupió vísceras y la luz se extinguió en sus ojos. No pueden entrar ahí, balbuceé. ¿Por qué no? Preguntó uno de los hombres, a la defensiva. Rachel le lanzó una mirada rápida. Difícil saber qué significaba, pero había desaprobación. Está prohibido, dije. No hay acceso. Y además, no es seguro. ¿Por qué dices que no es seguro? Preguntó Rachel. Asbesto, respondí demasiado rápido. A nadie convencería con esa actuación barata. Entonces iremos al doctor, agregó Craig, con una sonrisa satisfecha. Claramente no le gustaba que alguien le diera órdenes. Y ahí entendí hacia dónde iba esa conversación. Mejor dicho, hacia donde ya había ido. ¿Por qué necesitarían ir al doctor? Pregunté. Pues nos agarraste de salida, dijo Rachel. Llevamos aquí desde las 5 de la mañana, grabamos todo lo que queríamos del hotel y de la habitación donde desapareció mi tío cuando escuchamos. Tienen que irse. Ya. Me levanté de golpe y me puse el disfraz de viejo loco, aunque tal vez no era tanto disfraz. Creo que fue al tercer mag que lancé contra sus cabezas, rompiéndolo contra la pared en una lluvia de cerámica, cuando por fin entendieron el mensaje. Aún así, los perseguí. Fuera de la habitación. Por el pasillo. Bajando un tramo de escaleras tras otro hasta que terminamos todos en el vestíbulo. Los muchachos me gritaban, pero no se atrevían a golpear a un anciano. Rachel solo lloraba en brazos de Craig, que se mostró especialmente protector. Yo no cedí. Ni siquiera cuando sentí un pinchazo de arrepentimiento al ver la cara empapada de lágrimas de la muchacha. No parecía tanto asustada, más bien devastada por ver cómo alguien en quien había confiado se volvía contra ella. Fue una escena fea. Y yo tuve que representar un papel feo. Pero la culpa no me duró mucho. No tenían mucho tiempo. En medio de todo el alboroto, solo yo escuché los ruidos ahogados que corrían por los ductos de ventilación. Solo yo vi el leve deslizamiento entre la basura acumulada en el vestíbulo. Algo estaba ahí con nosotros. Ellos quizá lo confundieron con una rata. Yo sabía la verdad. Al final logré echarlos, pero no antes de que uno de los hombres y yo termináramos a los empujones. Nada grave. Le di un último empujón para sacarlo del umbral y, por reflejo, me devolvió un golpe que me reventó el labio. Sangrando, me aseguré de que cruzaran la salida, cerré la puerta de golpe y escupí contra la ventana mugrienta. La sangre y la saliva se deslizaron por el vidrio. Ellos se quedaron del otro lado, horrorizados, antes de dar media vuelta y marcharse. Vi cómo los dos hombres consolaban a Rachel mientras caminaban hacia su coche. Yo me di la vuelta, dispuesto a regresar a mi cuarto para empezar a sentir lástima de mí mismo. Estaba a mitad de camino hacia las escaleras más cercanas cuando escuché la puerta. Eso no es excusa. Jesús, Craig, probablemente tiene 80 años, tenemos que asegurarnos de que esté. Ella debió sorprenderse al sentir la mano brillante y viscosa que se cerró sobre su tobillo, porque dejó escapar un pequeño apenas audible.
Y luego vino el grito. La arrastraron de espaldas, lento, implacable. Cuando sus dos protectores corrieron tras ella apenas tuvieron tiempo de ubicarla antes de que ellos mismos empezaran a gritar. Cayeron con golpes casi cómicos, revolcándose en la pila de basura que cubría el piso hasta los tobillos, mientras algo invisible los jalaba a los tres en la misma dirección. La escalera. La puerta escondida detrás del mostrador de recepción en la sala del personal. Para cuando entendía dónde los estaban llevando, los dedos de Rachel ya se aferraban con desesperación a los paneles de madera. Inútil. Podían gritar y resistirse cuanto quisieran. El 614 ya los tenía. Los arrastraría piso tras piso por esa escalera retorcida y oscura hasta meterlos en la habitación de arriba. Por un momento me pregunté cómo lo haría. Todas las entradas estaban tapiadas, pero entonces recordé el diente que encontré una vez en un respiradero diminuto. Nada decía que tenían que seguir vivos al otro lado. Quizá la criatura había hecho un hueco mínimo en la pared sellada y se había deslizado. Con eso bastaba para traerlos de vuelta. Los ojos de Rachel se encontraron con los míos un instante. Había leído tanto sobre el destino de quienes eran arrastrados al 614. No estaba preparado para verlo en alguien frente a mí. Tenía que hacer algo. Revolví entre la basura hasta encontrar lo más cercano a lo que necesitaba, una botella rota, con un filo irregular. Cuando levanté la vista, las tres figuras ya habían desaparecido tras la puerta abierta, pero tenía que confiar en que aún había tiempo. Entré a la escalera y vi que parte de la baranda estaba doblada, dañada, manchada de pelo y sangre. Pensé que ya era tarde, pero arriba escuché los sollozos ahogados de Rachel. Nunca en mi vida había subido unas escaleras tan rápido. Un piso más arriba la encontré colgada boca abajo, aferrada a otra baranda. Detrás de ella estaban los dos hombres, rotos y mutilados. Me di cuenta de que los brazos los habían forzado a pasar por la abertura estrecha entre las rejas, destrozándolos en el proceso, pero creando espacio suficiente para que la mujer pasara con vida. La escena era atroz. Me recordaba a las polillas atrapadas en una telaraña, enredadas, destrozadas, con las alas a medio arrancar. Incluso yo, endurecido como estaba, tuve que apartar la vista un segundo al ver que la sangre y vísceras que cubrían a Rachel no eran suyas. Ya estaba a casi 1 metro de mi alcance. Así que subí un piso más y, usando una escoba vieja, atraje el brazo hacia mí y lo sujeté con fuerza. Con la otra mano empecé a serruchar con el vidrio. La carne no era del todo humana, blanda, viscosa, con una sangre amarillenta como natilla. Su piel, suave y anfibia, se moldeaba alrededor de su pierna, agarrándola con fuerza, pero cedía fácilmente al filo del vidrio. Bastaron unos cuantos cortes violentos para obligar a la criatura a soltarla y retroceder. Y entonces, lo que vino después, aún me pregunto si lo hizo a propósito. Por despecho. El brazo lanzó a Rachel con violencia, y ella cayó como piedra en la oscuridad. No gritó. Quizá ya estaba inconsciente. Pero cayó tan rápido en el vacío que me quedé ahí, balbuceando, incapaz de procesar la pérdida brutal. Esperé minutos eternos, gritando hacia abajo, rogando por una respuesta. Nada. Solo silencio. Ese silencio brutal que se queda grabado en los huesos. Al final tuve que aceptarlo, se había ido. Perdida. Esa noche me acosté pensando si ella seguiría cayendo para siempre, gritando en la nada, sin nadie que la atrapara. Y si acaso había un fondo, no sobreviviría al encuentro. No a esa velocidad. Me dormí con la esperanza de que hubiera un fondo, de que golpeara tan rápido que al menos su sufrimiento terminara en un instante. Pero mis dudas regresaron unos días después, cuando desperté y encontré el montaplatos listo, como siempre, con un nuevo regalo. Su cámara. No una de grabación, como las de los muchachos, sino una digital que llevaba colgada al cuello. Solo la había usado 1 o 2 veces frente a mí, para tomar fotos de un graffiti o de una habitación vacía. Llegó medio rota, pero no fue difícil conseguir un cable para cargarla y revisar las imágenes. Las primeras eran normales, pero después mostraban la escalera. De algún modo había alcanzado una de las barandas, y de ahí, un descanso. Pero debió perderse, porque esas fotos revelaban puertas y lugares que yo nunca había visto. ¿Cuánto había caído? Eran fotos extrañas, borrosas, oscuras, difíciles de interpretar. Una mostraba una catedral en un páramo de concreto, con vitrales de santos irreconocibles haciendo cosas horribles. Otra, habitaciones ocultas con viejos gramófonos y muebles eduardianos, cuadros en las paredes de personas con demasiados ojos, o con ninguno.
La más clara era de lo que parecía el vestíbulo de un edificio de departamentos en la noche, con las losas del techo desplomadas sobre un piso en ruinas, mientras un anciano miraba a la cámara con horror. Y detrás de él, una figura sombría, el espectro aterrador de una mujer muerta hacía mucho tiempo. Las fotos seguían una tras otra, mostrando escenas como esas y aún más extrañas. No podría describirlas todas, solo decir que daban un vistazo aterrador a los mundos imposibles que existen ahí abajo. Cielos alienígenas. Lunas extrañas. Quizá lo peor de todo, la cama de un niño vista a través de la rendija de la puerta de un closet. Dios sabe que habita en ese laberinto, pero no me sorprendería que fuera la fuente de todas las pesadillas de la humanidad. Pero fue la última foto la que más me atrapó. Mostraba la escalera, pero vista hacia arriba, hacia la oscuridad. Apenas un tenue resplandor pálido se filtraba desde arriba con motas de polvo cayendo. Y lo entendí, si había luz desde lo alto, ella debía estar bastante cerca de la superficie. Tal vez, después de tanto deambular, había encontrado una salida. ¿Y si todavía seguía viva? Si de verdad estaba tan cerca, tal vez yo podría alcanzarla y ayudarla, siempre que no hubiera vuelto a perderse. Pero primero tenía que estar seguro de que realmente era ella la que seguía ahí abajo. Por más que la esperanza me hubiera tomado por sorpresa, no soy un idiota. Ninguna foto mostraba con claridad quién las había tomado, y el hecho de que la cámara llegara por el montaplato significaba que en algún momento había caído en manos de esa cosa de ojos amarillos. Necesitaba una forma de revisar la escalera sin ponerme en riesgo directo. No fue lo más decente que he hecho, pero volví al vestíbulo, encontré las llaves del coche que uno de los chicos había dejado tiradas en medio del pánico y rebusqué entre sus cosas hasta dar con lo que buscaba, otra cámara. Esta con opción de video. Luego, tras un poco de planeación, subí a la escalera en un piso seguro y bajé la cámara amarrada a una cuerda. No tenía forma de saber lo que estaba grabando. Pensé que si Rachel estaba ahí y la veía, gritaría hacia arriba. Si no, simplemente la subiría después para revisar la grabación. Tenía como 1 kilómetro de cuerda, lo que supuse bastaría. Donde quiera que se hubiera tomado esa última foto, aún había luz suficiente para distinguir algo. Y a 1000 metros de profundidad, ya no debería haber más que oscuridad absoluta, ¿no? Igual bajé la cámara hasta el final, até la cuerda al pasamanos y la dejé colgando unos minutos mientras recuperaba fuerzas. No era demasiado pesada, pero tampoco liviana. Estaba por recogerla cuando algo cambió. Apenas toqué la cuerda con los dedos, el nudo se tensó. Las fibras crujieron. El balanceo cambió de ritmo. Tiré con una mano para probar el peso. No se movió ni 1 centímetro. Lo que fuera que estaba colgando del otro extremo era demasiado pesado para ser una simple cámara, y había algo profundamente antinatural en la manera en que la cuerda se movía, rechinando contra el barandal. De un lado a otro. Había algo ahí abajo. Y estaba trepando por la cuerda. Rápido. Demasiado rápido como para darme tiempo de pensar. Saqué el cuchillo que siempre llevo conmigo y empecé a serruchar con desesperación. Pero la cuerda se movía con tanta fuerza que casi me arrancaba el cuchillo de la mano. Era una tarea casi imposible, y por más que lo intentaba, mis ojos volvían una y otra vez hacia esa cuerda delgada que se perdía en la oscuridad, esperando que en cualquier momento apareciera esa cosa terrible. ¿Cuán rápido podía trepar? Me pregunté. ¿Cuánto tarda en subir 1000 metros? ¿Y si no estaba tan lejos? ¿Y si solo se había enganchado unos pisos más abajo? ¿10? ¿20? ¿30 metros? ¿Cuánto tiempo me quedaba? El sudor corría por mi espalda. Me ardía en la frente y me resbalaba en las palmas, haciéndome más difícil sujetar ese cuchillo de cocina tan endeble. Me mordí el labio hasta sangrar solo para mantener la concentración y no dejar que mi vista se desviara una y otra vez hacia la negrura. Al final quedaban solo unos pocos hilos sosteniendo la cuerda cuando el cuchillo se me resbaló de las manos torpes. Sin querer, grité, desesperado, y me incliné para intentar atraparlo antes de que la gravedad se lo llevara para siempre. Y mientras el cuchillo caía brillando en la sombra, 2 ojos amarillos aparecieron. Brillantes, ansiosos, encendidos con una inteligencia malévola que nunca había notado antes. Eran diminutos, más pequeños que un chícharo, incrustados en una cabeza deforme cubierta de escasos bigotes blancos y delgados, lo que le daba un aspecto extraño, joven y viejo al mismo tiempo. ¿Alguna vez humano? Tal vez. ¿Quién sabe? Sobre un hombro encorvado y musculoso cargaba el cuerpo de Rachel, mientras usaba ambas manos de 3 dedos para trepar la cuerda,
tirando una y otra vez. Con una de esas enormes manos se estiró hacia mí, y en ese instante vi mi futuro, vi cómo cerraba esos grotescos dedos, parecidos a gusanos, alrededor de mi cabeza, aplastándola como un melón. O peor aún, vi cómo me arrastraba hacia abajo, a esas profundidades. Vivo, pero no muerto. Dios sabe para qué. En el último segundo la cuerda por fin se rompió. La mano pasó rozando mi cara, a centímetros. Uñas amarillentas, toscas y enterradas en carne inflamada, casi me tocaron la punta de la nariz. Sus ojillos extraños mostraron, por apenas un instante, una especie de sorpresa triste antes de que empezara a caer. No perdí tiempo en irme. Corrí más rápido de lo que había corrido en años hasta llegar al hotel y después a mi habitación, donde atranqué la puerta y empecé a apilar muebles contra la entrada. En un pánico aturdido, vi el montaplatos, recordé esos ojos amarillos y esa mano extraña, y la desesperación volvió. Tenía que ser la misma criatura. Pasé el resto del día asegurando esa maldita cosa, clavé tablones, atornillé, martillé, puse peso encima, al final hasta arrastré un armario de otra habitación y lo acomodé frente a la rejilla. Aún así, nada parecía suficiente. Y nunca lo sería. La imagen de esa cara no salía de mi cabeza. Parecía triste. Parecía perdida. Dios santo, todas esas ofrendas venían de esa cosa. Solo de pensarlo me daba asco. Y aún así, lo real resultó peor que cualquier idea que yo hubiera imaginado. De pronto me sentí agradecido de que durante años se hubiera mantenido en las sombras del montaplatos. Si hubiera visto a esa aberración observándome con la luz pálida de la luna, jamás habría podido volver a dormir. No podía dejar de preguntarme qué era y por qué me había elegido a mí. Así que esperé en la habitación, luchando por no dormir, pero eso no es fácil para un viejo como yo. Después de tanta adrenalina y miedo, terminé quedándome dormido cerca de la medianoche, sentado en la silla, con la cara vuelta hacia el montaplatos. Todos mis preparativos no sirvieron de nada. Los tablones estaban arrancados, la rejilla desmontada, el armario tirado a un lado. Y ahí, como siempre, me esperaba el maldito elevador con el regalo del día. Aunque esta vez el regalo no cabía bien en la plataforma. Era Rachel. Doblada. Comprimida. Huesos rotos. Piel pálida. La sangre chorreaba espesa desde la plataforma hasta encharcarse en mi propia habitación. Y con un nudo en el corazón entendí que tendría que mudarme otra vez, jamás volvería a dormir tranquilo en ese cuarto sabiendo lo que manchaba la alfombra. Quise vomitar. Quise salir corriendo. Pero una vida entera de experiencia no se olvida. Esa cosa me había entregado un obsequio, y si lo escondía, si lo tiraba, sabía lo que me esperaba, una visita nocturna. El chirrido de engranajes viejos. Una noche eterna mirando la oscuridad, sabiendo que estaba al acecho. Sería 1000 veces peor. Tras quizá las 4 horas más horribles y agotadoras de mi vida, conseguí sacarla del montaplatos y sentarla en mi silla. Ahí, a plena vista de esa cosa monstruosa. Después de eso tuve claro que no quería volver a poner un pie en esa habitación, así que empecé a prepararme para moverme. Jamás entenderé a esa criatura. Sus deseos y necesidades son incomprensibles. Su enfermiza obsesión conmigo me repugna. No fue suficiente torturarme con el cadáver de Rachel, además metió dentro de su mano la vieja caja de lata con las cartas de mi hija. Por un momento me sentí feliz de recuperarlas, pero al abrirla, el alma se me vino abajo. Todas estaban destrozadas, excepto un solo pedazo de papel, donde alguien había garabateado unas palabras con una letra monstruosa, apenas legible. Por separado tenían sentido, pero juntas eran puro sinsentido. Las copio aquí solo para que entiendas lo trastornada que debe estar esa cosa. Lo mejor que puedes hacer es llevarte el cuerpo de la muchacha y marcharte. Dale a sus padres un cierre. Para los 2 jóvenes ya es demasiado tarde. El niño perdido del 614 ya se los comió. Pero a ella la he mantenido cerca. La he mantenido a salvo y he hecho lo poco que pude para que su cuerpo volviera a casa. Traté de entregártela directamente, pero fallé. Esto fue lo mejor que pude hacer. El resto depende de ti. Debes llevártela y dejar este lugar. El Dunraven me cambió por fuera, pero a ti te está cambiando por dentro. Mi trabajo es alimentar al Dunraven y lo he hecho por más de un siglo, robando personas y arrojándolas abajo. Pero no entendía cómo tú habías sobrevivido tanto arriba, como si el hotel mismo lo deseara. Con los años fui entendiendo cuál era tu verdadero papel. Y ahora te doy una última oportunidad de irte.
Espero que esta carta te ayude a ver la verdad. Has sido manipulado. Como yo, has sido reescrito para servir a las necesidades del hotel. ¿Por qué te escribes estas cartas a ti mismo? Son incoherencias. He visto lo que haces día tras día. Te la pasas tomando fotos de los hijos de otras personas y colgándolas en cuadros. Llevas un anillo de bodas robado de los cuerpos de soldados en la escalera. Acaricias fotos de gente que nunca conociste y extrañas a una hija que nunca existió. Ahora entiendo por qué estás aquí, y espero que tomes esta carta en serio. Cuando el Dunraven cerró, perdió a un cuidador. En ti, se fabricó otro.